Es una herramienta pedagógica que nos sirve para conocer a nuestros estudiantes y para poder potenciar las capacidades que hay en ellos. La evaluación es algo que realizamos continuamente, porque todo el tiempo estamos evaluándonos y evaluando nuestra conducta para poder mejorar o conseguir algún objetivo o algo que queremos alcanzar. Hasta 1940, la evaluación se veía como un acto de autoridad en el cual el docente era el único con el derecho y la potestad de evaluar a sus alumnos, y la evaluación se hacía o se calificaba de manera numérica. Entonces lo que hacía era dar como una especie de motivación a sus estudiantes para sacar una buena nota que significaba que era inteligente o no lo era. Y fue hasta 1970 en donde se tuvo en cuenta el proceso educativo del estudiante, que no únicamente se basaba en sus buenas notas o las cosas o su inteligencia en los exámenes, sino también en todo el proceso académico que acarreaba detrás de ello. Los niños eran jerarquizados según sus calificaciones, es decir, eran agrupados entre los más inteligentes que tenían la nota superior y los que iban por debajo, haciendo pues en ellos que creciera cierta rivalidad y cierto amor o cierto esmero por conseguir únicamente la nota y no el aprendizaje que había detrás. La evaluación pedagógica debería ser una herramienta para ayudar a potenciar a nuestros alumnos, para evaluar qué errores tuvo, cuáles fueron sus debilidades y asimismo poder ayudarle para levantarse. La evaluación, más que un acto de control, es un acto que ayuda a los niños a potenciarse y aprender realmente. Es también un acto ético y moral, ya que depende de nosotros, de nuestra evaluación justa y que seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. En el método tradicional de evaluar existen 3 maneras de evaluar. La primera es función diagnóstica, es en la que los niños cuando entran son evaluados para que el docente pueda conocer cuáles son las capacidades y en qué nivel académico están sus estudiantes. La segunda es la función selectiva, es en la cual los mejores son seleccionados, y la que sigue es la función jerarquizadora, que es después de ser seleccionados son jerarquizados según quién es el mejor y quiénes son los peores de ahí para abajo. La evaluación comunicativa, que es en la que el docente habla con su alumno para llegar a un acuerdo, para mostrarle cuáles son sus debilidades, para decirle que va muy mal, y la autoestima del niño es a comentarlo con sus compañeros, a comparar sus notas con sus compañeros y a definir qué tan tonto es según las notas que tenga, y a él mismo jerarquizarse diciendo como estoy por encima de o por debajo de. Después sigue la función formativa, que es en la que el niño, con ayuda del docente, toma una decisión para su formación en la que él se compromete a mejorar de una u otra manera en sus exámenes. Entonces podemos ver que la evaluación tradicionalmente es un arma de control utilizada por los docentes para incentivar a sus niños a conseguir una nota y no aprender, en donde el docente se encarga únicamente de seleccionar cuáles fueron los errores y cuáles fueron las cosas que hizo bien, y no a analizar por qué cometió esos errores y cómo puede mejorar. Nos sirva, teniendo en cuenta que va a ser algo que nos permita evaluar los objetivos que nosotros mismos nos proponemos, algo que va a hacer que sea confiable, algo que tengamos en cuenta que es un instrumento que nosotros mismos vamos a implementar. Existen algunos instrumentos de evaluación, hay muchísimos, como por ejemplo uno de ellos es el que nos permite medir la capacidad de aquellos que miden la velocidad. Entonces es la prueba de capacidad. La prueba de capacidad consta de que observar cómo ellos pueden, qué tanta información ellos pueden recibir, qué tanta información ellos la reciben. Y la velocidad es qué tan rápido la analizan y qué tan rápido resuelven dicho problema de tal tema. Entonces esta es una de los primeros instrumentos. Otro es el de las pruebas formales e informales. Entonces las pruebas formales constan de aquellas pruebas que vienen como del ministerio, aquellas pruebas que nos hacen
los especialistas, como digamos un ejemplo las pruebas saber, que ya vienen con un mecanismo realizado de cómo se deben hacer. Y las informales son aquellas que nosotros mismos los docentes realizamos, como un tipo quiz o un tipo de evaluación llamado así, que son las que nosotros realizamos sobre la clase vista, cuando se ve una clase y se termina sobre esa clase, entonces pues llamamos pruebas informales. También están los instrumentos subjetivos y los objetivos, que los subjetivos constan de, permiten cualquier distintos niveles de calidad, entonces es en las que no hay como en sí una respuesta clave, sino se da a responder como digamos con preguntas abiertas. Y las objetivas son las que ya tienen un fin, ya todo está claro de cuál es la respuesta y cuál es la respuesta de tal pregunta, ya está totalmente claro, y es en la que podemos como hacer como que podemos hacer como con X, con encerrar, y también se pueden escritas, pero entonces es cuando ya está clara cuál es su respuesta. Otro tipo de instrumento es las de administración individual y las de grupal. Entonces las de individual es cuando se califica a una sola persona, a un individuo, puede ser de forma oral, es cuando hace un tipo de exposición individuo a una sola persona y lo hace oral. Y la grupal es ya cuando pues es un conjunto de personas, se evalúan y tienen como la capacidad de economizar más tiempo a la hora de presentar un trabajo o proyecto. Otro es el de las pruebas parciales y pruebas finales. Entonces las pruebas parciales constan de que cuando terminas un tema hacen una evaluación. Es un parcial, los parciales cuando se realiza una evaluación de cada tema. Los finales es cuando pues después de varios temas te hacen una evaluación, como agrupan todos esos temas y se evalúa y se hace una sola evaluación de todos estos temas. Bueno, también están los instrumentos de respuestas escritas, orales o de actuación. Entonces las escritas constan de un lápiz y un papel, que son unas evaluaciones extensas como ensayos o lo que llamamos nosotros un tipo de examen. Las orales ya son cuando pues exponemos un tema, que pues lo hacemos de una forma al frente y lo hacemos de una forma oral, eso también es un tipo de evaluación. Y las de actuación ya es cuando se para pues salir al frente y va a plasmar un mapa o una imagen tal y como se le indica. Bueno, y como entonces esta lectura como que funciona mucho para que nosotros como futuros maestros de verdad tengamos muy claro qué tipo de instrumento vamos a usar a la hora de estar en una clase y con qué calidad de niños vamos a estar, teniendo presente cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos necesitan, claro, y cuáles son las capacidades que nosotros tenemos a la hora de hacer una evaluación y a la hora de ellos tienen de aprender. Entonces, pues es una lectura que en serio nos enseña mucho sobre estos tipos de evaluación para tenerlas demasiadas claras a la hora de pues llegar a realizarlas en nuestra aula. Vamos a tratar el punto de los portafolios, de qué es un portafolio, cómo funciona el portafolio, en qué consiste. Siempre recordando que la evaluación es un proceso y no es un sujeto. Recordando siempre que la evaluación es un medio para llegar a tener unos resultados y no es un fin. El portafolio es una colección y es una manera de evaluar donde los estudiantes tienen un conjunto o una colección de documentos, de trabajos, donde se pueden evidenciar pues la manera de evaluarlo. Se puede evaluar el esfuerzo, los logros, el aprendizaje que haya tenido. De esta manera el docente puede monitorear el proceso del estudiante, donde pueden ir ambos introduciendo cambios a este portafolio. Un portafolio tiene 5 puntos importantes dentro de sí, que son la reflexión que tiene en grupo, digamos el docente con el estudiante tiene una reflexión. Está la autoevaluación, que es la que hace el estudiante de su trabajo, de su portafolio. También consiste en la evaluación continua que se le puede estar haciendo,
como decía anteriormente, hay un aprendizaje ya sobre el aprendizaje ya obtenido, o sea, va a tener nuevos aprendizajes, pero también va a utilizar los aprendizajes que el estudiante ya tenía previos. Y permite también con mucha facilidad dar como una atención especial a problemas específicos o dificultades que el estudiante haya tenido o esté teniendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las ventajas de utilizar este método de los portafolios es que el docente puede examinar, puede dar cuenta de muchas destrezas que tiene el estudiante puede reflexionar sobre su trabajo, sobre el trabajo que está llevando a cabo, sobre el trabajo que está realizando. Es también una alternativa para realizar exámenes estandarizados, es una manera diferente de calificar. También, aunque tiene unas muy buenas ventajas, también tiene varias desventajas. Las desventajas de este proceso es que requiere mucho tiempo del docente como del mismo estudiante, y también tiene una dificultad, y es que generalizar resultados es un poco limitada a generar limitados, ya que pues es un proceso largo y tiene muchos factores que lo afectan, entonces es un poco limitada la obtención de resultados dentro de este proceso. Lo más importante dentro de este portafolio de evaluación es poner y determinar un objetivo para que así la evaluación que el docente desea y el estudiante y en conjunto sea eficaz. Dentro de la evaluación es también de mucha importancia el evitar lo que se le conoce como las patologías de la evaluación, que son errores o fallas que tienen los docentes al momento de evaluar. Realmente son factores que intervienen constantemente en la evaluación de los docentes, igualmente en la autoevaluación, la heteroevaluación. Es importante prevenirlas. Para concluir, esta lectura nos enseñó que los métodos que tenemos para evaluar, cómo podemos evaluar, nos regala muchas herramientas en cuanto a la evaluación, nos enriquece en cuanto al contexto de evaluación, de cómo podemos hacerlo, de cómo se debe hacer, hacia dónde se debe orientar la evaluación y cuáles son las cosas que debemos evitar a la hora de evaluar. Es enriquecedor para nosotros como nuestro futuro docentes el tener muy claro cómo funciona la evaluación, para qué y cómo podemos aplicarla a nuestros estudiantes de una manera que no sea perjudicial para su proceso de aprendizaje.